Pues por el momento ya no me han confirmado si hoy es nuestra última sesión previo al receso de Semana Santa. Entonces, si así fuera, pues espero que me avisen y se los hago saber. Si no, pues estar atentos en las redes de comunicación habitual para establecer si eh, esta sería la última sesión previo al descanso de Semana Santa. Vamos a iniciar con el tema que hoy corresponde, que es la ley de organismo ejecutivo, ¿verdad, compañeros? Que este cuerpo legal pretende, entre otros fines, el cumplimiento de los principios que inspiran a la Constitución, que es el bienestar general o el bien común. Eso es fundamental en nuestra Constitución y para el objetivo del Estado, como finalidad principal de la administración pública. En esta ley quedan considerados una serie de principios que deben cumplirse por parte de la administración pública, ¿verdad? Tenemos acá principios considerados en la ley del organismo ejecutivo, artículo 4, por favor, resalten ahí, márquenlo ahí. Cumplimiento finalista, modernización, solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, participación ciudadana, descentralización, coordinación y la delegación. Con el cumplimiento finalista, artículo 1 de la Constitución Política de la República, ahí lo enlazamos, pues en el derecho administrativo guatemalteco establece que la finalidad de los órganos administrativos debe orientarse siempre hacia la obtención del bien común, el interés público y el cumplimiento de los fines que la ley encomienda, superando el mero cumplimiento formal de normas. No deben de únicamente limitarse a lo que establece la norma, cumplir lo que no, ir más allá, encontrarle ese bien común que se vea reflejado en las acciones que va tomando la administración pública. Aspectos claves, resaltamos la finalidad del Estado, ¿verdad, compañeros? Que todos los órganos del Ejecutivo y sus ministerios deben actuar basándose en el bien común. Eso lo deben de tener acá, entre ceja y ceja, las autoridades de Estado, el bien común. Esa es la finalidad. Pues la gestión pública, ¿verdad, compañeros? Que implica que el actuar administrativo no debe limitarse a su normativa específica, sino que a la consecución de fines públicos superiores. O sea, no se pueden limitar a lo que, no está en la norma, no está en la ley, no lo hago, no me compete, no es necesario, sino que deben enfocarse en ver esos fines superiores del Estado, ¿verdad? Es importante que este principio de la finalidad lo tengamos muy presentes a la hora de formar parte de la administración pública. Reiteramos artículo 4 de la ley del organismo ejecutivo, menciona los principios que deben seguirse, donde la finalidad es la prestación del servicio a la población y el interés común. Su objetivo funcional de este cumplimiento finalista, pues orientar la estructura administrativa para que sea una herramienta de trabajo, no un fin en sí misma, ¿verdad? Lo que debe de engranar, que debe ser esa herramienta por la cual el Estado y la administración pública va a obtener sus resultados. Pasamos al principio de modernización. Pues este principio busca transformar la administración pública en un modelo burocrático, de un modelo burocrático a uno eficiente. Es muy importante, transparente y centrado en el ciudadano. Implica la adopción de tecnologías de información, simplificar los trámites, procesos, la descentralización de funciones y una cultura de rendición de cuentas, buscando mejorar la calidad del gasto y la gestión por resultados. Esto es lo que nos va a traer la modernización en una administración del Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a simplificar y con tecnología. La modernización, eso busca reducir la burocracia mediante el uso de tecnologías de información,
simplificando requisitos de los trámites para que el organismo ejecutivo pues sea más eficiente, se desarrolle más, se concentre más en agilizar sus trámites con esa modernización. La gestión por resultados que lo hemos visto, pues se enfoca en mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público, asegurando la eficacia de la administración. Esto es muy importante. Esa gestión de resultados y la calidad del gasto público van de la mano. ¿Por qué? Porque son técnicas que actualmente la administración pública implementa para no demostrar, sino que justificar cómo van desarrollando sus funciones cada ente de la administración pública. ¿Va? Cuánto gasté, cómo lo gasté y qué resultado tengo con esa gestión, ¿verdad? Es muy importante acá. La transparencia. Busca combatir la corrupción y fomentar una gestión pública transparente con rendición de cuentas, ¿verdad, compañeros? Es muy importante la modernización, porque eso va a traer, reforma lo institucional, implica que actualiza de una forma continua la administración y para que se vaya adaptando en las demandas sociales cambiantes, porque siempre va a haber demanda de servicios, de prestación, de atención de la ciudadanía por el Estado, ¿verdad? Pasamos al principio de solidaridad. En el sistema guatemalteco la solidaridad debe de ser un pilar fundamental porque va a obligar que la administración pública actúe en favor del bien común. Tiene que ser solidaria, tiene que ser consciente a la hora de actuar la administración pública, porque debe de buscar esa cooperación y el apoyo mutuo entre el Estado y la población. Debe de existir ese lazo de comunicación. ¿Por qué? Porque va a ser un principio que busque esa justicia social y el bienestar general. Aspectos relevantes porque tiene fundamento constitucional. La solidaridad está, ¿por qué? Porque se deriva del compromiso del Estado guatemalteco con el desarrollo integral y la protección de la persona humana, reflejando la influencia de la doctrina social que busca el bienestar de toda la población. Esta doctrina está establecida en nuestra Constitución. El Estado debe buscar ese bienestar de la población. La finalidad, pues sí, eh, la actividad de los órganos administrativos debe orientarse hacia el bien común. Lo resaltamos de manera sobresaliente acá, porque asegurando que la acción administrativa no sea individualista, sino que responda a las necesidades colectivas. Eso es lo que al momento de ser solidario, el Estado va a atender más situaciones de la general y no de temas muy particulares, ¿verdad? Una relación con la subsidiariedad va a tener la solidaridad. ¿Por qué? Porque a menudo la solidaridad funciona junto con la subsidiariedad, donde el Estado actúa para apoyar o asumir tareas cuando los individuos o comunidades menores no pueden resolver sus propias necesidades. Ahí va a ser subsidiario, va a estar. Cuando ellos no pueden, dentro del Estado tiene que tomar esas acciones, porque exige que la administración pública guatemalteca colabore socialmente de una forma responsable, ¿verdad, compañeros? Porque debe orientar la protección y el desarrollo de todos los habitantes de la sociedad guatemalteca. Vamos ahora a hablar del principio de subsidiariedad. Pues este principio de la subsidiariedad se reconoce en la ley del organismo ejecutivo en su artículo 4, porque establece que el Estado interviene en la actividad social o económica de forma supletoria y complementaria solo cuando la iniciativa privada o las autoridades locales, ya, ya más cercanas al ciudadano, eh, CODES, consejos municipales, ellos no van a poder alcanzar
por sus mismos objetivos el bienestar de su población. Aquí, ese principio de ciudadanía nos marca esa intervención. El Estado de Guatemala actúa bajo la premisa de no interferir si la sociedad civil o los gobiernos locales son capaces de gestionar sus propios asuntos. Esta es una premisa muy importante, porque va a reforzar la autonomía y limita el aparato estatal a lo necesario. Mientras ellos pueden, no intervengo. Esa es la premisa que va. Al no poder ellos, va a intervenir. Pasamos al principio de transparencia. Con este principio se regula principalmente en la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿verdad ustedes? Porque esa ley a lo que viene es a eso, a garantizar el acceso del ciudadano a información y poder de entidades públicas. Impone la máxima publicidad a los entes estatales con gratuidad, celeridad y rendición de cuentas en la gestión de recursos y actos administrativos. A eso vamos a tener acceso a la información pública. A eso tenemos esa obligación, tienen las instituciones a mantener información actualizada en sus portales web. A todo organismo del Estado aplica este principio de transparencia, y ya sean entidades autónomas, municipalidades, el Estado, descentralizadas, cualquier persona que maneje fondos públicos debe de tener posteada esa información de oficio. Va a haber, la transparencia tiene dos aspectos importantes, ya sea de una forma activa o una forma pasiva. Esos contenidos de forma activa es la obligación de publicar información de oficio, ya sea de estructura, de presupuestos, de contrataciones, de gastos sin necesidad de solicitud. Eso es una forma activa. El ente del Estado lo tiene que estar posteando de oficio. Y desde el punto de la perspectiva de un contenido de la transparencia pasiva, es el derecho del ciudadano de solicitar información específica y recibir respuesta rápida, ¿verdad? Estamos viendo que acá, con gestión de recursos y actos administrativos, esa es la información que vamos a poder tener acceso. Hay datos personales sensibles, que ahí es donde se encuentra la limitante. ¿Por qué? Porque la integridad de la persona también es una obligación y responsabilidad del Estado, ¿verdad? Principios rectores aquí en la transparencia, la máxima publicidad, ¿verdad, compañeros? La información es pública por defecto, salvo excepciones limitadas por la ley, como yo les acabo de mencionar en referencia a los datos sensibles de las personas. Gratuidad. El acceso a la información no tiene costo excepto el material de reproducción. Sencillez y celeridad. Los procedimientos deben ser rápidos y fáciles para el ciudadano. ¿Qué objetivo tiene la transparencia? Pues permitir el control ciudadano y la rendición de cuentas, auditando el desempeño de la administración pública. Es muy importante acá que la población, nosotros, tengamos esa conciencia de ejercer estos principios. ¿Por qué? Porque eso va a permitir constatar o aseverar sobre el ejercicio conocimiento y acceso al detalle de la información. Consulto, ¿iremos bien o tendrán alguna consulta en estos principios que hemos visto? ¿O continuamos? Gracias, licenciado. Está bien. Está todo bien. Ok, continuamos pues, compañeros. Las excepciones son exclusivas para el Ministerio de la... Perdón, aquí Milton está haciendo un comentario. Voy a ver, compañeros, permítanme. Sí, las excepciones son exclusivas para el Ministerio de la Defensa y la Aviación, no para el resto de entidades. Bueno, no. Aquí esas excepciones, Milton, ¿a qué se estará refiriendo? De la información de acceso. Es afirmativo, licenciado. Buenas noches. Sí, Okay. la ley de acceso a la información pública. No, es a todo ente en el que se manejen datos sensibles, por decirle algo, e información
propia de una dirección para ubicar a una persona porque puede ser mal utilizada, no que algún registro y toda esa cuestión. Por eso aquí enfocamos mucho que la gestión de recursos y por el gasto y los actos administrativos de las entidades sí deben de estar posteadas, ¿verdad? Ese acceso sí debe tener. Ya a ser evaluada según la dependencia, pues si usted me está pidiendo datos, direcciones, teléfonos y de personas, pues sí, en RENAP, ahí sí le pueden mantener ese principio reinante de la integridad de la persona, ¿verdad, Mito? Siempre va a haber excepción para la proporción de qué información estamos solicitando. Por eso usted pide sobre informe de RENAP, sobre cuánto ascienden las planillas mensuales administrativas, le tienen que dar la información porque ahí no hay ningún dato sensible, porque usted no está pidiendo de Gustavo Rafa Pérez Cormal su dirección, su teléfono, cuánto gana, dónde vive, y datos así muy personales, ¿verdad, Milton? ¿Oyeron, compañeros? No sé si estamos claros. Sí, sí y no. Es que la ley de acceso a la información pública no le establece tácitamente que sí y que no. Lo que pasa es que algunas entidades como Contraloría General de Cuentas, como... Pero tenemos, ¿verdad, Milton? El principio de integridad de la persona, ¿verdad? Ok, estamos. Ok, gracias, Milton. Bueno, compañeros, pasamos con el principio de probidad. Aquí, probidad, ética y decoro de la persona, ¿verdad? Rápido se nos viene a la mente. La administración guatemalteca tiene esa obligación legal y ética de los servidores públicos de actuar con honradez, con integridad, con rectitud, ¿verdad? Anteponiendo el interés general al particular. Es fundamental acá con esta probidad. La probidad no solo va a eso, sino que debe tenerse ese estándar de ética. ¿Por qué? Porque aquí este principio se desarrolla, se integra más con la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, el Decreto 89-2002. ¿Por qué? Porque va a exigir transparencia, rendición de cuentas, conducta intachable, aplicando a todos los funcionarios, empleados y contratistas del Estado este principio de probidad. Aspectos claves, pues sí, fundamento legal, pues artículo 113 de la Constitución, se enfoca mucho en la probidad del funcionario público, ¿verdad? Ustedes establece la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos, también el decreto 89-2002. Sujetos obligados, aquí de probidad abarca dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos, ya sea por elección popular, nombramiento o contrato, incluyendo a quienes manejen fondos públicos o prestan servicios gratuitos. Pero siempre debe de existir ese principio de probidad. Vemos nosotros que con la declaración jurada patrimonial, que es un requisito obligatorio, presentar la verdad sobre bienes, derechos y obligaciones ante la Contraloría General de Cuentas, porque se hace al iniciar y finalizar un cargo para seguridad de la probidad, ¿verdad? Porque el objetivo es garantizar que la gestión pública se oriente a la satisfacción de interés común y prevenir el enriquecimiento ilícito, conflictos de intereses y la corrupción, ¿verdad? Y esto es lo que la probidad nos va marcando. ¿Tiene consecuencia el incumplimiento? Sí, el incumplimiento conlleva responsabilidades civiles, administrativas y penales al no tener ese principio de probidad, ¿verdad, compañeros? Porque también se da la imposibilidad de optar a cargos públicos sin el finiquito de la Contraloría. Este principio fundamentalmente se enfoca en la confianza ciudadana, va a fortalecerla en la administración pública. ¿Y es por qué? Porque ese va a tener un orden público que va a significar la observancia obligatoria y general de un requisito esencial. Va a permitir que la ciudadanía genere esos perfiles de esos ciudadanos dignatarios, representantes de esa autoridad, como ejemplos de elementos vitales en la sociedad, que son aspectos que pues el sector que debería tenerlo muy resaltado, son aquellas personas que quieren que nosotros les deleguemos el poder, ¿verdad, compañeros? Todos ellos, una probidad intachable, deberían de ser así, que trasladarnos a nosotros esa confianza, ¿verdad? Que es muy importante a la hora de tomar una decisión.
Pasamos al principio de eficacia. El principio de eficacia en el derecho administrativo obliga a la administración pública, ojo, a lograr sus metas. Para ser eficaz hay que lograr las metas, lo ve el derecho administrativo. Cumplir funciones y satisfacer el interés público de manera oportuna, priorizando los resultados sobre el formalismo. Es una garantía que asegura la operatividad real del acto administrativo, permitiendo la conservación de actos con vicios no trascendentales para asegurar su cumplimiento, ¿verdad? Porque sí, garantizar el acceso del ciudadano a la información, aquí va a tener aspectos claves, esa finalidad del acto. ¿Por qué? Porque se va a centrar su ejecución y la materialización de la voluntad administrativa con la eficacia, al ser eficaz. Va a tener una autotutela ejecutiva. ¿Por qué? Porque la administración tiene la capacidad de ejecutar sus propios actos sin necesidad de auxilio judicial previo para cumplir sus fines, pues, ¿verdad? Ya cuando hemos visto, nosotros aquí traemos el ejemplo del económico coactivo, que ahí la administración necesita el auxilio judicial para, pues ya no queda de otra, pues el ciudadano rebelde no quiere cumplir con sus obligaciones, ahí se va a dar el auxilio judicial. Pues eso, se conservan los actos. Un vicio menor no conlleva la nulidad si la finalidad del acto se cumplió. Estábamos viendo acá en la sesión pasada, en la sección, haber omitido no realizar el acto en un documento o papel, por decirle que era resolución y providencia, pero se dio el acto y se realizó la acción, solo porque no obraba en resolución o en providencia, no se va a poder alegar un vicio menor, sino que en realidad el acto se cumplió, se logró, la finalidad se logró, ¿verdad? De diferencia con la eficacia del principio de eficacia con la eficiencia. Mientras la eficacia logra el objetivo, la eficiencia lo hace con la menor cantidad de recursos posibles. Aquí vamos viendo esa diferencia. Va a tener meta, pero la eficacia va a lograr o va a enfocarse en el menor gasto posible, mientras que la eficacia es lograr el objetivo, sea como sea, ¿verdad? El procedimiento administrativo se relaciona pues con la agilización de los procedimientos para no dilatar la solución de los asuntos de los ciudadanos. Este principio de eficacia busca que la administración no sea un obstáculo, sino una entidad funcional que responda a la necesidad de la ciudadanía, alineando sus principios de legalidad y de juridicidad con el contexto guatemalteco, que sabemos que nuestros principios reinantes en el derecho administrativo es la legalidad y la juridicidad. Ahí es donde va encarrilando su eficacia la administración. Ahora pasamos al principio de eficiencia. Pues aquí este principio obliga a la administración pública a lograr sus objetivos y prestar servicios públicos utilizando la menor cantidad de recursos. Es tajante. A eso se enfoca la eficiencia. Esos recursos, pues, ya sean económicos, temporales o humanos posibles, ¿verdad? Ustedes hay que optimizar esas diligencias y la celeridad en las actuaciones. Un aspecto importante acá, que a menudo está vinculada a la eficacia con la eficiencia, porque es un pilar constitucional implícito en la búsqueda de la buena marcha del gobierno, la adecuada gestión de los recursos públicos. Eso es lo que va la eficiencia, ¿verdad? Ustedes. Va a optimizar recursos, busca el máximo resultado con el mínimo costo social y económico posible. Esta es uno de sus requisitos. Hay que ser eficaces, con mucha eficiencia, pero gastando poco. Eso es lo que quiere decir la eficiencia, ¿verdad? La gestión pública, que va a implicar la eliminación de trámites innecesarios, va a simplificar la administración y va a ser rápida la toma de decisiones, una actuación pública oportuna, acertada. Y pues
Resaltamos la diferencia con la eficacia, ¿verdad? Mientras que la eficacia se centra en lograr la meta, como lo hemos indicado, la eficiencia se enfoca en cómo se logra optimizando el camino y los medios. Este principio busca legitimar el actuar del funcionario público, garantizando derechos de los ciudadanos en una administración moderna y efectiva. Pasamos al principio de participación ciudadana, que es vital. ¿Por qué? Porque este pilar es democrático netamente, porque faculta a los ciudadanos para intervenir en la gestión pública, consulta y toma de decisiones garantizando la transparencia, el acceso a la información y la construcción social de políticas públicas conforme a la Constitución. A eso se enfoca esta participación ciudadana. ¿Por qué? Porque hay que tener, como lo resaltamos con el acceso a la información pública, mientras la participación ciudadana, no solo para elecciones, ¿verdad? Ustedes, sino que para también ejercer una fiscalización constante en el gasto público, en la gestión de resultados, que ver que a los que les trasladamos el poder, la gobernanza, se estén realizando un debido cumplimiento de esas atribuciones, derechos y facultades que se les han otorgado. Pero no toda la población quiere tener una relación directa con estas acciones, ¿verdad? La democracia participativa es fundamental porque la población va a contribuir a consolidar un sistema político, desarrollo del país, priorizando la mejora de la calidad de vida. Esa es la participación ciudadana. Hay que tener mecanismos de participación. ¿Por qué? Audiencias públicas, el derecho de petición, la intervención en la planificación de acciones que impactan a las comunidades, destacando el papel aquí, consejos comunitarios y los consejos municipales. ¿Por qué? Porque hay que fiscalizarlos, hay que tener esas acciones. Se tiene el derecho, se tiene ese libre acceso a la información y mientras nosotros como ciudadanos ejerzamos estos principios, vamos a ayudar a que el funcionario público se sienta fiscalizado y así, bueno, hay que hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Es muy importante con ese acceso a la ley de información pública. Es clave porque obliga a la administración a proveer información. Tiene desafíos como todo, porque a pesar de estar contemplada en la norma, a menudo se enfrenta a limitaciones en la práctica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa costumbre de búsqueda de información no la tenemos, la sociedad de nosotros, brechas en el acceso con tecnologías en la población marcan esa limitante. La población no sabe solicitar por correo electrónico información, cómo pedirla, a qué enfocarse, qué voy a pedir. Entonces, ese tabú se crea en la misma población, pero el Estado tiene la obligación de aclarar esas situaciones a la población porque es un derecho que tenemos del conocimiento de la educación, ¿verdad, compañeros? Pasamos al principio, pues, de la descentralización. Este principio, como lo sabemos, constitucional, netamente ilegal, porque transfiere la competencia directamente del poder de tomar decisión y recursos al organismo ejecutivo, a municipalidades, a entidades autónomas. Busca democratizar el Estado, acercar la administración a la población y promover el desarrollo integral participando mediante la descentralización funcional y territorial. Ahí se va a dar esa descentralización para poder tener funciones de la competencia netamente de un asunto. A eso va la descentralización. Transfiere la competencia de un asunto determinado. Constitucionalmente está establecido y podemos decir que aplica en un traslado definitivo de atribuciones, infraestructura, bienes muebles, inmuebles, recursos financieros de la administración central a las entidades descentralizadas, ¿verdad, compañeros? La finalidad de esta descentralización que es mejorar la prestación de servicios en áreas claves como salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana, ambiente, agricultura y cultura.
porque lo va a acercar y la población tiene conocimiento y tiene esos medios para hacer saber sobre situaciones inmersas a cada uno de esos aspectos. Descentralización versus desconcentración. Es importante aclarar que la descentralización transfiere titularidad a entes con personalidad jurídica, netamente la competencia de un asunto determinado, con autonomía, mientras que la desconcentración traslada funciones inferiores sin perder la jerarquía central, la funcionalidad. Necesito prestar el servicio, necesito personal, necesito quien controle al personal que está trabajando, necesito directores, coordinadores, auxiliares, y la jerarquía se va a mantener, ¿verdad? Es importante acá esa situación en la descentralización. Ahora pasamos al principio de coordinación, que acá lo que a las entidades de Estado se les obliga a armonizar sus funciones, ¿verdad, compañeros? Mantener esas competencias y acciones para lograr los fines del Estado de una forma coordinada, que proporcione el fin del Estado. Busca evitar la duplicidad de esfuerzos que va a entorpecer el desarrollo de las acciones, va a evitar conflictos de competencia y fricciones, va a garantizar una actuación conjunta y eficiente entre órganos administrativos, ya sean jerárquicos o descentralizados, ¿verdad? Se aplica en la administración centralizada. ¿Por qué? Porque hay subordinación del organismo ejecutivo y en las entidades descentralizadas o autónomas para unificar decisiones y acciones. Este objetivo de la coordinación, pues, es lograr la máxima contribución de cada unidad administrativa hacia el bien común. Resaltamos que es lo principal de la administración pública, asegurando que las instituciones actúen en conjunto. Aquí tenemos el ejemplo de la creación de gabinetes específicos, como lo vimos en la sesión pasada, para la atención de crisis, como en temas de salud o desastres naturales, o en el presente caso que tenemos, pues, la situación de el combustible, del control de velocidad. Ahí se presenta pues la práctica en este principio de la coordinación, ¿verdad? Porque coordinar las acciones de distintas entidades va a traer esencialmente evitar una desorganización, demostrarle a la población que no se tiene un control en los pasos a dar por el gobierno central. Eso va a asegurar que las distintas entidades administrativas no actúen como islas, ¿verdad? Ustedes, sino en función de un propósito común, respetando sus competencias específicas claramente, ¿verdad? Ahora pasamos pues al principio de la delegación. Transfiere temporalmente de una forma revocable en el ejercicio de las competencias desde un órgano superior a uno inferior. Se va a ir delegando, se va a ir transmitiendo, ¿verdad? Ustedes debe constar eso pues por escrito en algún acuerdo o resolución para que tenga esos principios de legalidad y de ejecutoriedad, ¿verdad, compañeros? Es importante acá la naturaleza de esa delegación, de esa competencia, porque es una técnica de organización administrativa, no de jerarquía pura, pero sí donde el delegante superior cede el uso de la potestad al delegado inferior, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se desarrollen esas funciones. La titularidad no, el delegante conserva su titularidad en la competencia transfiriendo solo el ejercicio o la ejecución de la tarea, como lo vimos también con los ministros, ¿verdad? Esa responsabilidad va a transgredirle se le va a delegar, pero sí, el ejercicio de una función, pero él no podía delegar, falta de responsabilidad, pues porque el presidente me dijo, no, ahí es importante esa delegación. Se debe de formalizar siempre un acto de que lo autorice, debe constar dentro de una disposición legal administrativa. Les reiteramos la responsabilidad, aunque se delegue la función, la responsabilidad final por los resultados pueden mantenerse de forma compartida, solidaria, como lo hemos visto en la sesión pasada, ¿verdad? Sí, revocable, sí, la delegación
es reversible en cualquier momento por la autoridad que la delegó. Administrativamente, ustedes saben que el derecho administrativo es un principio también que una disposición posterior deja sin efecto la anterior, ¿verdad? Este principio se diferencia de la descentralización, donde se transfiere la competencia misma a un nuevo ente con patrimonio propio. Esa es la transferencia de la competencia en la descentralización. Y acá es una forma de agilizar la administración pública delegando el funcionamiento, ¿verdad? La entrada en vigencia de las funciones. Esto es lo que les queríamos compartir en la sesión del día de hoy. Es un poquito pues extensa, la verdad, con los principios, pero les dimos elementos que pues van a ir ustedes desarrollándolos a cabalidad, ya con cada desarrollo de cada uno de los temas. Voy a consultar, no compañeros, por el momento no me confirman que esta sea la sesión previa última, previo al receso de Semana Santa. Por favor, estar atentos a sus redes y más tarde, mañana o el mismo miércoles, ¿verdad? Para saber si nos tocaría sesión virtual. O si ya definitivamente pues se ha otorgado el cese de actividades hasta el próximo 6 de abril, sería ya día lunes. Y por favor reitero, día lunes 6 de abril ya es presencial. Pues si no es virtual, en la primera sesión presencial van a realizar el extemporáneo. Por favor, tomar nota y estar atentos en las redes. De mi parte, un gusto por haberlos acompañado. Gracias por la atención. Muy finos. Dios me los bendiga. Que tengan, si no me despido oficialmente, pero si fuera así, pues que tengan un buen descanso. Si no, pues el miércoles nos vemos. ¿Oyeron? Muchas gracias, licenciado. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Que tenga una feliz noche. Siempre nos van a seguir compartiendo las diapositivas, licenciado, perdón. Sí, en este tema, ¿verdad, Claudia? Pues lo desarrollamos un poquito más. La diapositiva se limita a los títulos de los principios, ¿verdad? Pero sí, siempre se comparten las diapositivas, ¿eh? Muchas gracias, licenciado. Viviana, las órdenes. Sí, un gusto, Claudia. Gracias, licenciado. Buenas noches. Perdone una molestia. Fíjese que yo apunté pues la mayoría de cosas importantes que usted dijo de los principios, pero del único que no logré captarle fue de la modernización. ¿Me podía explicar así rapidito? Perdone. No, sí, claro. La administración pública va a buscar traer en ejercicio el principio de la modernización. ¿Por qué? Para poder agilizar y enfocarse en permitir que la población tenga esas ventajas, ¿verdad? Al buscar la modernización vamos a quitar la burocracia, vamos a hacer más accesible la atención a la ciudadanía. Eso es lo que se enfoca en ella. Su objetivo es eso, es ser más ágil, más acelerar trámites, acercar a la población, estar abierto a la población mediante la implementación de mecanismos que le permitan a la misma administración hacerle sencilla a la población ese acceso a los servicios con el objeto de materializar el bien común con procedimientos sencillos. Muchísimas gracias, licenciado. Le agradezco mucho. Feliz noche. Bueno, Viviana, ¿y alguien más? Si no, bueno, entonces un gusto haberlos saludado. Estamos siempre a sus órdenes, pues. Que tengan una feliz noche y buen descanso. Gracias igualmente, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Que esté bien, feliz noche, licenciado. Igualmente, todos ustedes que estén bien.